Mencionamos que todo comenzó con la distribución de las 12 tribus en el territorio de Israel. Se mencionaron 12 provincias en el tiempo del reinado de Salomón, donde 12 gobernadores daban cuentas y administraban los bienes del rey. Mencionamos los dos reinos, la división del reino único de Israel en dos sectores, que en muchas partes de la historia fueron enemigos también. Hicieron guerra entre ellos, ¿no? Israel y Judá. Y terminamos mencionando que Israel terminó siendo una provincia romana. En el tiempo del Evangelio se menciona que pagaban impuestos a los romanos, al César, ¿sí? que eran dueños de todos esos territorios y se abastecían de todos esos territorios a través de impuestos, ¿no? Mencionamos algunos mandatarios que ponían los romanos sobre la región que se conoció como Palestina, ¿sí? Esa región de Palestina estaba a cargo, la mayoría de ellos, por los Herodes, ¿sí? Y familiares de los Herodes, a los cuales les repartían diferentes territorios para tenerlos contentos, ¿sí? Y para pedirles cuentas de vez en cuando de todo lo que pasaba allí, ¿no? Muy bien. Vamos a ver algo de la geografía del Génesis, ¿sí? Lo primero que se menciona en la escritura obviamente es el Edén. El Edén donde nace el ser humano, Dios lo coloca y de allí obviamente Dios iba a tener un plan y propósito para el hombre por sus generaciones. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 14. ¿Qué dice allí? Muy bien. Se mencionan algunas características de esa tierra que Dios formó, o en esa parte donde Dios colocó al hombre. Era una tierra perfecta, ¿sí? Algunas riquezas de la misma tierra que se mencionan, el oro, era una tierra bañada por ríos, ¿sí? De todo este sector surge también las civilizaciones humanas, lo que después se conoce como Mesopotamia, ¿no? Ahora, se mencionan 4 ríos allí, de los cuales realmente conocemos uno, ¿sí? Por lo menos que prevaleció en su nombre, porque esos nombres se fueron cambiando, ¿sí? El río Éufrates, ¿sí? No sé si en el mapa se pueda mostrar algo cercano a eso. Complicado. Ok. Entonces estamos ubicados más o menos en estos sectores. No es que van a decir, bueno, el Edén queda aquí. No se puede saber realmente dónde quedaba.
más o menos en estos sectores, más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque por estos sectores está el río Éufrates. El río Éufrates atravesaba lo que se conocía después como la ciudad de Babilonia, ¿sí? En el tiempo de Nabucodonosor, ¿sí? Entonces estamos hablando de uno de estos sectores donde el hombre fue creado por Dios, tuvo su origen, ¿sí? Y obviamente pues toda la tierra era otra cosa a lo que hoy en día conocemos, ¿no? Pero más o menos en este sector el hombre fue creado, se conoce como el Edén, ¿sí? Ese territorio, esa tierra ya no existe como tal. Después del diluvio, Génesis capítulo 10. Hablamos de la creación original, hablamos del Edén. Capítulo 10, ya estamos hablando de no una segunda creación porque es la misma, pero sí ya con muchísimos cambios en la misma, ¿sí? Hubo un cataclismo en la tierra que generó un montón de cambios geográficos, climáticos, ¿sí? Se empiezan a hablar de estaciones, por ejemplo. Génesis capítulo 10, versículo 1 al 6. Sí, hasta ahí. Ahora se mencionan los orígenes de algunos territorios, ¿sí? Los hijos de Jafet, Gomer, Magog. Magog se menciona más adelante en forma profética, ¿sí? Estamos hablando de territorios más al oriente y hacia Europa también, ¿sí? Muchos de ellos se ubicaron en esos territorios. Tarsis, Kitim, versículo 6. Los hijos de Cam, estamos hablando ya de otros sectores, Cus, Minraim, Fut y Canaán. Estamos hablando de parte de Asia y África, ¿sí? Después se menciona, dentro de esos nombres importantes, se menciona, versículo 8, a Nimrod. Nimrod dice que fue poderoso o vigoroso cazador, era un esclavista, ¿sí? Comerciaba con hombres, era un poderoso sobre la tierra a través del subyugamiento a otros. Este fue el fundador de una ciudad que se menciona allí, Babel, ¿sí? De ese nombre viene la palabra Babilonia, de Babel, ¿sí? Entonces, estos orígenes, después del diluvio, estamos hablando de todos estos territorios que surgieron después de la confusión de lenguas, ¿sí? En la Torre de Babel, toda esta tierra que se le llama la tierra o la llanura de Sinar, ¿sí? Se distribuyeron en diferentes sectores. De aquí surge uno de los imperios más antiguos, que fue los asirios, ¿sí? Babilonia fue uno de ellos que surgió después con más poder y los derrocó a ellos, ¿no? Entonces hablamos de Ur de los caldeos, de donde Dios llamó a quién, Abraham. Entonces estamos hablando de sectores cercanos a Babilonia, o por lo menos que eran parte de lo que después va a ser todo el imperio, ¿sí? Todas esas culturas caldeas, sumerias, y hay otras que se mencionan que eran muy antiguas, ¿sí? Vinieron de acá, los mismos persas, ¿sí? Todo este sector fue llenándose de varios imperios y varias naciones poderosas, fueron los primeros acá,
¿sí? Ni siquiera Egipto, Egipto vino después de ellos, ¿no? En los tiempos de Abraham, Génesis 11:10, que son tiempos semejantes a los que mencionamos después del diluvio. Génesis 11:10, la torre de Babel. Sí. Irán, sí, sí, en esos lados, ¿no? Muchos de los territorios que vamos a ver en el Nuevo Testamento, sobre todo llamado Asia, está en lo que hoy se conoce como Turquía, ¿sí? En los viajes misioneros de Pablo, por ejemplo, ¿no? Ahora, Génesis 11:10, y vamos ahí, ¿qué dice? Muy bien. Entonces hablamos de todas estas generaciones que fueron poblando la tierra después de ¿qué? Del diluvio. Muchos cambios se produjeron, ¿sí? De esos cambios, a través de los años, surgieron imperios, ¿sí? Esos imperios, por ejemplo, algunos que mencionamos son Asiria, ¿sí? Muy mencionado en la escritura, relevante en la historia de Israel, ¿sí? El imperio de los caldeos o los babilonios, ¿sí? El imperio de Siria, ¿sí? O el reino de Siria, más que todo no llegó a ser un imperio, estaba ubicado a la parte norte de Israel, fue uno de los grandes enemigos en las historias del Antiguo Testamento, ¿sí? Sirios. Los medos y los, bueno, aquí vamos a ubicarlo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los sirios, estamos hablando de todo este territorio, al norte de Israel, ¿sí? Damasco era la capital de Siria, de donde Dios llamó ¿a quién? ¿Se acuerdan? A Saulo, estando en Damasco. Iba ahí a capturar creyentes como los comúnmente lo hacía. Estamos hablando del imperio, mencionamos, bueno, Asiria, ubicado aquí, ¿sí? Todo esto es lo que hoy se conoce como Turquía, ¿no? Los montes de Ararat, más o menos por acá. Se mencionó también a los medos y los persas, que eran en esta región, ¿sí? Aquí se menciona Susa, que era capital del reino en el tiempo de Asuero, ¿se acuerdan? Ahí está, más o menos, no es exactamente ahí necesariamente, pero más o menos por ese sector, ¿sí? Todo este sector era el fundamento de los persas y los medos, que eran un reino que se adhirieron a ellos, ¿sí? Macedonia, cuando hablamos de Macedonia tenemos que ir a este sector, estamos hablando de Europa, ¿sí? Ahí se fundó una iglesia, habían iglesias en Macedonia, como la iglesia de Filipos, que quedaba en Macedonia, ¿sí? Todo este sector es lo que se conoce como Europa, esto era Asia, entonces era cruzar el charco, básicamente era eso, pasar de Asia a Europa, y todo este sector lo visitó Pablo, todo este sector hasta llegar después a Roma en otras condiciones, ¿sí? Entonces hablamos Macedonia, Grecia y Roma, ¿sí? Ya la parte europea. Todo eso fue surgiendo a través del tiempo, pero todo nació acá, ¿entienden? Se fueron esparciendo. La geografía del Pentateuco, entonces vamos a ver algo del mapa ahí, ¿sí? Algo para irlos ubicando, ¿sí? A ver si tenemos ahí más abajo. El de las ciudades, vamos a usar ese mientras, igual ese lo vamos a seguir usando, ¿no? Entonces, nos ubicamos acá. ¿Cuál es la idea? Que en la repetición de los conceptos vamos ubicando en nuestra mente dónde quedaban las ciudades principales, ¿sí? Ahora, la idea no es que se memoricen todas, pero sí por lo menos ubiquen en su mente dónde estaban ciertas ciudades principales, y ahí las vamos a ir mencionando, ¿sí? Entonces, en el mapa que vemos ahí, o que estábamos viendo, mencionamos, ¿sí? Muchos de los eventos en la Biblia ocurrieron en estos sectores, ¿sí? Estamos hablando del norte, estamos hablando de ciudades como Tiro y Sidón, que eran
digamos, de naciones gentiles, ¿sí? Todo esto Dios se lo iba a dar a ellos en heredad y no los pudieron sacar por incredulidad. Pero todo esto Dios se los iba a dar. Finalmente quedaron en derecho de los que originalmente estaban allí, los sidonios, ¿no? Estas 3 ciudades son mencionadas en la Escritura en diferentes ocasiones, ¿sí? Hay profecía contra el rey de Tiro, ¿se acuerdan? De ahí viene una profecía contra Satanás, ¿sí? Sarepta aparece en la Escritura una viuda, ¿se acuerdan? La viuda de Sarepta, que era parte de todo el territorio de Sidón, ¿sí? Lo que se conoce también, se conocía como Fenicia. Esta ciudad va a ser importante en lo que vamos a ver desarrollado. Esta ciudad se llamó como Dan, ¿sí? Ahora, en la historia ustedes van a ver en el libro de los jueces que a Dan se le repartió un territorio y ellos dijeron que no era suficiente. Y entonces empezaron a migrar, dice allí, y llegaron a la casa de Micaía, ¿no? Buscando territorios, como que el que nos dieron no nos sirvió, entonces siguieron buscando y buscando y buscando, ¿sí? Ellos fueron los fundadores de esa ciudad llamada ¿qué? Dan. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en esa ciudad? El rey Jeroboam puso un becerro de oro en Dan y el otro lo puso ¿dónde? En Betel, ¿sí? Entonces, para ubicarlos en el mapa que teníamos, les quiero mencionar algo importante. En la historia del reino dividido, ¿sí? Entonces, ubicamos Dan, que era el punto de referencia más al norte del reino del norte. Betel, ¿lo tenemos ahí o no? ¿De pronto no está? A ver, de pronto sí, de pronto no. Igual si no está, yo les menciono más o menos dónde está. ¿Sí? A ver. Sí, Betel. ¿Lo ven acá? Este era el punto más al sur del territorio del norte que colindaba con el territorio del sur. ¿Qué hizo Jeroboam? Se encargó de que todo este territorio no descendiera a Jerusalén a adorar a Jehová. ¿Para qué? Para que no se le fuera en contra, supuestamente. Entonces, ¿qué hizo? Pongamos dioses ahí, para que vayan y adoren allá, ¿sí? Y esto fue tropiezo a Israel por todas sus generaciones, ¿sí? Entonces, ubicamos la ciudad de Dan y la ciudad de Betel, en el tiempo del reino del norte y del sur, centros de idolatría, ¿sí? De mucho tropiezo a Israel, ¿no? Por ejemplo, si vamos a esta región que era la costa marítima, todo esto se va a llamar en la escritura la Céfela, o la Cefela, ¿sí? Todo esto era llanura rica en, digámoslo así, para sembrar. De ahí viene la llanura de Sarón, que menciona la escritura. Había muchas flores, había muchos sembríos de todo tipo de alimentos en esta parte, por causa del mar y por causa del clima que había aquí. La región era verde, o es verde, ¿sí? Aquí habían puertos importantes que se van a mencionar más adelante en los viajes, sobre todo en los viajes de Pablo. Cesarea, ¿sí? No Cesarea, Cesarea, que es una ciudad fundada por los romanos, viene el nombre César, ¿sí? Cesarea, el puerto de Jope, ¿se acuerdan qué pasó en Jope? A ver, ¿quién se acuerda? Jonás, ¿sí? Zarpó de aquí para ir ¿a dónde? A Tarsis, ¿sí? Y cambiaron los planes, le tocó ir ¿a dónde? A donde no quería ir, a Nínive, ¿sí? Entonces, aquí está Jope, aquí Pedro recibió el éxtasis, ¿se acuerdan? Que había un hombre en Cesarea haciendo oraciones, llamado ¿quién? Cornelio, ¿se acuerdan? Dios envía a través de Cornelio mensajeros a buscar a Pedro para que fuera a casa de él y le predicara el evangelio, ¿sí? En ese contexto pasa el éxtasis que ve Pedro y entiende pues muchísimas cosas que debían acontecer, ¿sí? Les vamos a ir haciendo menciones rápidas mientras avanzamos para ir ubicando algunos eventos, ¿sí? Entonces, la situación geográfica, la ubicación, algunos datos importantes, digamos, en cuanto a... bueno, hay un montón de datos ahí, ¿sí? Yo se los voy a mencionar ahí están ubicados.
¿Dónde se encuentra? En Asia Occidental, ¿sí? Ubicado entre los paralelos 38N y 28. ¿Sí? Esos son algunos datos, a algunos les gustan esos datos. ¿Sí? Los meridianos 30 y 50 este de Greenwich. ¿Sí? La superficie, bueno, ahí aparece. ¿No? Israel es un país bastante pequeño, ¿sí? Pero es un país muy rico al día de hoy, en muchísimos avances, ¿no? Aunque es muy pequeño. Por ejemplo, cuando se menciona la tierra de Palestina no es el nombre originario de la escritura. Es decir, Palestina viene a ser un nombre que los romanos le adjudicaron a ese sector del imperio. ¿Sí? De ahí vienen conceptos como el derecho hoy de los palestinos. ¿Sí? Pero esa tierra no es Palestina, es la tierra de ¿qué? De Israel. ¿Se dan cuenta? En el tiempo de los romanos se les llamaba ya Palestina, a todo ese sector. Entonces, al norte, al noreste, se encuentra una serie de cordilleras. Entonces, si tenemos el mapa allí de pronto para ir ubicándolos, ¿sí? De ahí surgen muchos montes en los cuales Dios hizo cosas muy importantes. ¿Sí? Estamos ubicados en esta cordillera donde había, por ejemplo, donde Dios habla a Moisés y le dice, sube a la cumbre del monte. ¿Se acuerdan? Y mira hacia la tierra. Entonces, él subió a la cumbre del Pisga, se le llama allí, en este sector antes de pasar a la tierra. ¿Sí? Y allí observa todo el territorio que los israelitas iban a conquistar tiempo después. ¿Sí? Algunas montañas importantes de las cuales vamos a hacer grande énfasis y lecciones bíblicas en la escritura son, por ejemplo, el Monte Carmelo. ¿Qué pasó en el Monte Carmelo? El profeta Elías. ¿Se acuerdan? Todas estas son montañas de Galilea ubicadas cercanas al mar de Galilea. Todo esto era zona de pesca, ¿sí? Pero había montes, alrededor de estos montes pequeños, Jesús dio el sermón del monte, ¿sí? El Monte Hermón, monte principal hasta el día de hoy, uno de los más altos en la tierra de Israel. De ahí vienen los deshielos de los cuales se alimenta el mar de Galilea, ¿sí? El Monte Tabor, donde Dios hizo proezas en el tiempo de los jueces, lo vamos a ver también allí. Monte Gilboa, hubo eventos allí que vamos a mencionar, y la idea es ir relacionando algo que les avanzo. Parte de la materia y de la evaluación va a ser que ustedes tomen 5 lecciones de puntos geográficos en la Biblia donde Dios les haya hablado. ¿Sí? Van a escoger 5. Puede ser un río, puede ser un mar, puede ser un monte. ¿Sí? Pero esa lección marcó mi vida. Por esto, por esto, por esto. 5 van a escoger. ¿Listo? El monte More, ¿sí? Que era pequeñito, era una colina básicamente. Monte Ebal y Gerizim, ¿ustedes se acuerdan qué pasó allí? Deuteronomio 28 al 30, las bendiciones y las maldiciones. ¿Sí? Entonces, en un monte se iban a pronunciar las bendiciones. Si obedecieres a Jehová vuestro Dios y anduviereis en sus mandamientos, yo os introduciré en esa tierra y los bendeciré. Si ustedes no hicieran lo contrario, Dios los arrancaré de la tierra. Vendrán plagas sobre ustedes. ¿Sí? Esos son los montes Ebal y Gerizim. Bueno, ahí están, ¿cierto? Eran uno frente al otro. Esa era la labor que debía replicar Josué cuando introdujera al pueblo a la tierra, por mandamiento de Moisés. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Más o menos aquí paró al pueblo. ¿Sí? 12 tribus acá, 12 tribus acá. ¿Sí? Maldiciones y bendiciones. ¿Sí? Una de las lecciones de ese monte, o esos 2 montes que mencionamos ahí. Muy bien. Eso lo vamos a ver con textos más adelante. ¿Listo? Algunas montañas de Benjamín, ya estamos ubicados al sur, cerca de Jerusalén. Monte de los Olivos. Monte de los Olivos es el monte que quedaba al oriente de Jerusalén, del monte de Sión. ¿Sí? Lugar importantísimo. Ahí Jesús hizo la oración en el Getsemaní. ¿Se acuerdan? Ahí David subió la cumbre del monte con el pueblo que iba huyendo de Absalón, en el Monte de los Olivos.
¿sí? Cuando Absalón los quería destruir, ¿no? Funeraria Los Olivos. No van a poner eso en el examen y, por favor. Monte Los Olivos. Bueno. Ok, ahí está. De ahí se toma la mayoría de fotografías hoy en día de todo lo que es Jerusalén antigua, por lo menos. De ese monte. ¿Sí? Es pequeñito, es que en Israel no habían grandes montañas. O sea, cuando ustedes se imaginan montañas, no se imaginen las montañas de acá. Eran colinas, la mayoría de ellos. ¿Sí? Mire, Monte de los Olivos. Eran subidas de algunos 300, 400 metros. ¿Sí? Entonces no eran tan grandes como uno se imagina, ¿no? Las montañas de Judá, ya al final estamos hablando de todo esto. Había montañas, pero eran desérticas, ¿sí? Lo que después se conoce como la fortaleza de Masada, ¿sí? Hubo otros eventos después que vamos a explicar allí en el desierto, ¿sí? Entonces, eso es más o menos los montes, montañas de Israel, ¿sí? Montes y montañas de Israel. Ahora, avanzando un poquito, algunos puntos extremos. Entonces, la expresión más común que la puede describir era la que los israelitas mencionaban con orgullo, desde Dan hasta Berseba. ¿Sí han escuchado eso en la Biblia? Muchísimas veces. Esa es la congregación de toda la nación, es el concepto. Desde Dan, norte, ¿hasta dónde? Berseba, si tenemos el mapa de las ciudades, eso. Dan, ya lo ubicamos allá. Berseba, acá. Es decir, todo el territorio de Israel era congregado muchas veces para la batalla. Debían acudir al llamamiento, ¿no? La extensión desde ese punto al otro punto era de 240 kilómetros. Y uno dice, 240 kilómetros, ¿cuánto es? Acá. ¿De aquí a dónde? Ni siquiera Medellín, mucho menos. ¿Sí? Esa era la extensión más larga de Israel, ¿no? Desde el mar Mediterráneo hasta el mar de Galilea hay 45 kilómetros, más o menos. ¿Sí? Entonces ubicamos de aquí hasta acá. 45 kilómetros, que para nosotros, en comparación, no es nada. ¿Sí? Desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto, 87 kilómetros más o menos. ¿Sí? Esta extensión. Ahora, en ese tiempo se iba a pie. Los que mejor les iba a caballo, ¿no? Entonces eran días caminando. Las dimensiones, bueno, al oeste del Jordán, dice 15.540 kilómetros, más la porción del este, 25.000 kilómetros. Son distancias en comparación con otras naciones, son diminutas. ¿Sí? Perdón. Algunas distancias de algunas ciudades conocidas. Jerusalén a Belén. ¿Belén dónde quedaba? En la región de Judea, al sur. ¿Cuánta distancia había entre Jerusalén y Belén? 8 kilómetros. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí tenemos a Belén, más o menos acá está Jerusalén. 8 kilómetros. Aquí nació el Salvador. Aquí nació David. ¿Sí? En esta pequeña aldea, cerca de Jerusalén. De Jerusalén a Nazaret, 98 kilómetros. ¿Dónde ubicamos a Nazaret? Al norte de Israel, donde Jesús se manifestó y fue criado. Pero él nació fue en Belén. ¿Sí? De Jerusalén a Jericó, 24 kilómetros. ¿Sí? Jericó, la primera ciudad conquistada del territorio de Israel. ¿Sí? Eso lo vemos en el libro de Josué. De Jerusalén a Samaria. Samaria, ¿qué era en la Biblia? ¿Ustedes se acuerdan? Capital del Reino del Norte, fundada por ¿quién? Uy, los maté. Omri, ¿sí? El padre de Acab, ¿no? Él fue el fundador de esta ciudad y la estableció como capital del reino. ¿Sí? Entonces estamos, ¿sí está Samaria por ahí? Más arriba de pronto está. Samaria, más o menos acá. De ahí procede su nombre de los samaritanos, que se ubicaron en este sector. ¿Qué hacían los judíos? Daban toda esa vuelta para no pasar por ahí.
para no tener que verlos. ¿Mm? Más o menos había entre esta ciudad y esta 50 kilómetros, más o menos, más o menos. ¿Mm? Muy bien, estas son menciones en cuanto a la geografía, ¿no? Divisiones naturales. El suelo, bueno, el suelo era muy variado, aunque era pequeño, había todo tipo de suelos en el territorio, ¿sí? Habían 5 regiones físicas en esa pequeña porción de terreno, ¿sí? Desde el norte hacia el sur. Por ejemplo, mencionamos la llanura marítima. ¿Qué es la llanura marítima? Bueno, estamos hablando de todo lo que corresponde al mar Mediterráneo. Todo ese borde se conoce como la llanura marítima. Toda esta extensión. Uy, no. Esta extensión. ¿Sí? Este territorio, ustedes ven aquí la ciudad de Cron, Asdod, Ascalón y Gaza. ¿Qué eran esas ciudades? Ciudades de los filisteos. Entonces venían acá, bueno, Gat también, toda esta parte. ¿Y qué hacían? Le hacían problema a los israelitas todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, es el borde de todo el mar Mediterráneo, el gran mar. ¿Mm? Se va agrandando hacia el sur, es decir, todo este territorio. ¿Sí? Aquí se estrecha, ¿no? Aquí aparece lo que se conoce como la llanura de Sarón. Ahí se sembraban muchas flores, rosas. ¿Sí? De ahí viene una de las poesías en la escritura, en Cantares. ¿Sí? La rosa de Sarón. ¿Sí? Toda esa llanura era rica en esos sembríos. ¿Mm? Era un llano florido desde el Carmelo, mencionamos más o menos por acá estaba el monte Carmelo, en esta cumbre, ¿sí? A Jope, toda esta parte, la llanura de Sarón, ¿sí? Más o menos 75 kilómetros de extensión. Habían lirios, anémonas, rosas arbolares, de robles, había un montón de cosas de las cuales se tomaban para hacer mercadería, ¿sí? Hay una porción en ese territorio que se llama la Céfela, ¿sí? Ubicada entre los ríos Besor y Soré, que eso lo vamos a ubicar en los ríos, regaba estos ríos y otros más, ¿sí? Era una llanura rica también, en su suelo se sembraban muchísimas cosas, ¿sí? Se hacía el cultivo de olivos, de uvas, de granados, de todo tipo de bienes de los cuales los israelitas participaban, ¿sí? Vamos a terminar con esos 2 textos en esta noche, haciendo mención de algunos de estos sectores. ¿Listo? Primera de Crónicas 27-28 y Primera de Reyes 10-27. Dice, de los olivares e higuerales de la Céfela, Baal-Anán, Gederita y de los almacenes de aceite, Joás. Muy bien. Se mencionan algunos bienes, riquezas para el alimento, el consumo, versículo 28. Olivares, higuerales, los higos que se mencionan en la escritura, vienen de la higuera que se menciona muchas veces simbólicamente para hablar de Israel, la higuera que no dio fruto, ¿sí? Era muy famoso en el territorio de Israel. Los olivos, hasta el día de hoy, el monte de los olivos, ¿sí? Se menciona, versículo 28, de la Céfela, todo eso quedaba ubicado allí, la Céfela de ese territorio, ¿sí? Era una llanura extensa al borde del mar Mediterráneo. ¿Mm? Se menciona también almacenes de aceite, esto habla de los olivos, ¿sí? Hay mucho olivo en ese territorio, muchísimo, se extrae aceite de allí, ¿sí? Primera de Reyes 10-27, con ese terminamos. ¿Qué dice el versículo 27? Le hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la Céfela en abundancia. Muy bien. Los cabrahigos son una especie de higos, ¿sí? Que no se podían reproducir de otra manera, es decir, se consideran que eran machos, se puede decir, ¿sí? Como que no se pueden reproducir de otra manera, sino que salen de así y ya, ¿sí? No tienen otra forma de reproducirse.
como si los higos naturales. Entonces, esos cabrahigos, dicen, eran del sector o de la parte de la céfela, ¿sí? Que es lo que mencionamos allí, cerca al mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces, estamos viendo divisiones naturales. La próxima vamos a ver la cordillera central, es decir, el cordón montañoso a la mitad del territorio de Israel, donde hay Alta Galilea, Baja la Galilea, lo vamos a ver allí, y algunas montañas importantísimas en la historia de Israel, en los eventos de las Escrituras, ¿sí? Después vamos a ver la tierra montañosa de Samaria y Judá, es decir, al centro del territorio y al sur del territorio. Y por último el Negev, que es la parte del desierto del sur, ¿sí? En el desierto de Judea. Muy bien, vamos a dejar allí, ¿sí? Vamos a orar. La idea es seguir aprendiendo muchas cosas más, ¿no? De lo que podemos siquiera mencionar. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, por cada detalle, Señor, que podemos aprender de la obra que tú has hecho en medio de tu pueblo, la forma en que tú obraste milagrosamente, Señor, y como tú pusiste tu nombre, mostraste tu gloria en medio de esta porción de tierra, Señor, cumpliste grandes propósitos y nos das grandes lecciones también a nosotros. Gracias porque podemos aprender a través de cada historia, cada texto de la palabra, de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a aprender de cada lección que tú marcas a través de cada historia y cada lección que vamos a ir desarrollando. Que podamos ser sensibles a tu voz, podemos aprender de toda esa riqueza que tú has dejado en tu palabra y podamos sacar el máximo provecho. Gracias te damos, rogando tu dirección en esta noche, que nos lleves con bien. En Cristo Jesús oramos. Amén.